continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada con Clau sobre los sistemas éticos. Pero ahora vamos a ver los diferentes sistemas éticos que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Pero antes, ya saben que a mí me gusta hacerlos reflexionar, hacerlos pensar, que entren en crisis, ya sé, es lunes y todo, pero es bueno. Entonces, vamos a ver este pequeño caso, que dice de la siguiente manera. Hay una mujer que padece un tipo especial de enfermedad y va a morir pronto. Hay un medicamento que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir y que los mismos médicos piensan que la puede salvar. La medicina, la medicina es cara porque el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le costó hacerla. El esposo de la mujer enferma, Thomas, acude a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo ha podido reunir la mitad de lo que le cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda medicamento más barato o lo deje pagar más tarde. El farmacéutico se niega y ante esto, Tomás, desesperado, piensa asaltar la farmacia para robar la medicina para su esposa. La pregunta de ahora es, ¿Tomás debe asaltar a la farmacia? ¿Sí o no? Ya que tenemos el WhatsApp abierto, quiero sus respuestas. Si dicen sí, pues levanten, pongan el emoji del monito de la manita con la mano arriba. Si dicen no, pongan el monito con las manos cruzadas. Y tenemos un minuto. Piensen, se está muriendo su esposa. Él quiso llegar a un acuerdo, pero el farmacéutico no quiso llegar a ese acuerdo. Ahora, o rompe la ley y salva a su esposa, o no hace nada y sigue con la ley así, sigue cumpliendo la ley y fallece su esposa. ¿Cuál será la respuesta? Piensen, piensen. Vamos a ver. Ya llegan algunos valientes que ya levantaron la manita, otros lo están tachando. Muy bien. Veamos. ¿Cuántos más somos? 33. De perdida, 20. 20 respuestas. Ya llevamos 3. Vamos, vamos, sí se puede. Para pasar con el siguiente tema. Vamos, vamos. Ahí va, muy bien. 4. Vamos, piensen. Queremos 20 respuestas. Sin explicaciones, sin nada. Nada más pongan sí o no. Listo. Se las pongo más fácil. No quiero tanta explicación. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí va, 8, muy bien, vamos, vamos, ¿qué será? ¿Sí o no? 9, muy bien. Recuerden, yo no les doy la respuesta correcta, así que ustedes tienen que pensar. 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. Vamos, vamos. 8 más. Y continuamos. No se apure, nadie los va a juzgar. Nadie los va a juzgar y decir, te vas a ir al infierno, te vas al cielo. Nada. No le vamos a decir a sus pastores, ni a sus líderes, ni a sus papás, a nadie. Esto es para que nos pongamos a pensar, bueno, ¿qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Por qué? Son situaciones muy, muy extremas que pasan en que no pensamos que puedan pasar en nuestra vida, pero va a llegar un momento dado en que tengamos que tomar una decisión de este tipo. Y para saber cómo la vamos a tomar o en qué nos vamos a basar, debemos de ser conscientes que existen dos categorías de sistemas éticos: el absolutismo y el no absolutismo. Todas las decisiones que tomes están basadas en un sistema ético. Aunque tú no sepas o no tengas conciencia de eso,
siempre vamos a estar con un sistema ético en nuestra cabeza, ya sea el absolutismo, como les dije, o el no absolutismo. Y vamos primero con el no absolutismo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, en el no absolutismo reconoce que no existe en sí una ley universal, que no existe ley y que la manera en que tú vas a tomar una decisión se basa en diferentes posturas. Dentro del no absolutismo encontramos esto, el relativismo cultural. El relativismo, como mencionaba el absolutismo, no cree en los absolutos. Plantea que los valores morales dependen de la cultura. Toda la decisión que tú tomes va a ser basado en el ambiente donde tú vivas. Por ejemplo, yo no sé si pasa en otros países, pero en nuestro querido hermoso México sucede que nos detiene la policía y sabemos que tenemos todas las cosas en regla y todo, pero ellos por una u otra cosa te sacan algo, ¿no? Que las placas, que la licencia, que el permiso, que eso, sobre todo allá en el Estado de México, y nos quedamos a caray, pues ahora, ¿cómo lo hacemos? Y es muy normal en México dar mordida, pagar, decir, pues bueno, ya, para que me dejes ir. Y no se ve como algo, ay, un pecado, o ay, estamos haciendo mal, porque es parte de la cultura. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, el relativismo cultural dice que no hay absolutos y la base de toda creencia se encuentra arraigada en la cultura, en la forma de crianza y en la presión social. Hay una frase que utilizan mucho en este relativismo que dice, a donde fuera, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a un lugar, si no conoces las reglas de ese lugar, compórtate con las reglas de ese lugar. Pero si todo es relativo, no podemos determinar si algo es bueno o es malo, porque va a depender del lugar donde vivas. Ahora, un caso extremo en esto. Nos vamos a una cultura donde hay canibalismo. Nosotros decimos, eso es malo, pero dentro de la cultura dice, pues es la cultura, no es malo. Entonces, no podemos decir, bueno, el relativismo no puede regir en todo. No, hay sus cosas buenas y sus cosas malas del relativismo. Pero sigamos, porque hay más sistemas. La ética situacional es la ética del amor. De todo es amor, todo es color de rosa, todo se vale porque hay amor. Postura que el amor es la única forma que existe para determinar lo bueno y lo malo. Todo se vale en el amor. Esta ética se basa en 4 pilares. El pragmatismo, si te es bueno para ti, si te satisface, si te funciona, entonces tómalo, es bueno. En el relativismo, que lo vemos ahorita, que no hay absolutos, no hay principios que te pueden regir. El positivismo, cada persona elige tus valores. Vamos, si se puede, siempre positivo, yo elijo estar bien, yo elijo sentirme bien, aguas con eso. Y el personalismo, la persona es el valor. Tú al principio, tú después, tú al final. Esto es la ética situacional. Se escucha pues algo agradable y más porque hay un postulado que dice que la persona debe centrarse en el centro de su interés. Las personas tienen valor y las cosas no. Y si vemos, hay muchas películas que giran en torno a esto. Yo como persona tengo valor, pero las cosas que tengo, pues puede que. Dices, bueno, ¿y qué tiene de mal esta ética situacional? Como todo se perdona en nombre del amor, se pueden cometer muchas cosas que van en contra de los principios establecidos. Por ejemplo, una pareja, están enamorados, se aman, toda la cosa. Pero una de las dos, de la pareja, una persona de la pareja se enamora de alguien más y decide ser infiel. Porque está enamorado, se vale, se enamoró, ya no tenía amor por esta persona, se enamoró.
es infiel, pero nunca le cuenta nada a su pareja oficial, porque no quiere que esta pareja oficial se sienta mal, se sienta desilusionada y no quiere tampoco avergonzar a la otra, a la nueva pareja porque la ama. Pero se vale, porque es una ética situacional. Por amor puedo hacer lo que sea. Y realmente no. Sigamos. El generalismo. Dentro del generalismo podemos ver que no puede clasificarse una acción como mala, que se van a romper algunos valores, pero no podemos decir que esto es algo malo. Y aquí hay varias corrientes que tal vez hemos escuchado y son parte del no absolutismo. Por ejemplo, tenemos dentro de este sistema ético el utilitarismo de Jeremy Bentham, quien plantea que la mejor acción es aquella que produce el mayor beneficio para mayor número de personas. O sea, como quien dice, el mejor de los males. Y tenemos que tener cuidado con este utilitarismo, porque han pasado muchas cosas dentro de nuestra historia de la humanidad que por medio de este pensamiento han hecho cosas horribles. Por ejemplo, Hitler tenía más o menos este tipo de pensamiento. Decía, bueno, la raza aria es la mejor y pues tenemos que sacarla adelante. Por lo tanto, el más fuerte va a ser el que va a vencer. Entonces vamos a exterminar todo lo que no es fuerte. Y ahí viene pues, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que implica esto. ¿Por qué? Porque Hitler quería algo bueno para las personas y no importaba qué acción iba a hacer para ellos. Iba a tener un buen beneficio para cierto número de personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, dentro de esto, también tenemos la antinomía. Este es un sistema ético que rechaza toda ley o absoluto moral. Por lo tanto, si no hay ley moral, eso implica que tampoco hay un dador de la ley. En este tipo de sistemas éticos podemos ver a pensadores que la mayoría se consideraron como ateos, ya que no pensaban que existía un Dios que podía regir el universo. Dentro de esto tenemos al existencialismo de Jean Paul, quien postura que lo más importante por encima de cualquier cosa es que el hombre es un ser completamente libre e independiente y determina sus propios valores y no está absolutamente atado a nadie ni nada. El existencialismo es el hombre. Tú decides, tú pones tus valores, tú eres libre e independiente. Pero esto también puede atacar los valores de otra persona y chocan con los tuyos. Ahora, también tenemos el nihilismo de Friedrich Nietzsche. Muchos han escuchado a este filósofo y él plantea que la vida carece de sentido, por lo tanto no vale la pena. Y si la vida carece de sentido y no vale la pena, pues todo lo que tú hagas no importa, no va a tener una consecuencia. Al fin y al cabo, se va a acabar y vamos a quedar en la nada. Existe otro tipo de corrientes que se llama escepticismo, de David Hume. Él plantea que no podemos tener certeza de nada. Todo juicio va a quedar en el aire. Entonces, si no tenemos una certeza de que existe un Dios o que existe una ley o algo que nos rija como humanos, entonces nuestra conducta no nos pueden decir otras personas si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque no hay certeza de nada. Y por último, dentro de estas sistemas éticos del no absolutismo, tenemos a los epicúreos, que los encontramos varias veces en la Biblia, que ya le daban como que dolor de cabeza a Pablo, pobrecito, pero ¿qué decían ellos? ¿Qué piensan? Creían que el valor más alto de la vida era el placer, y por ende el placer era la esencia de lo bueno y el dolor la esencia de lo malo. Su filosofía era vivir para lo que produzca el mayor placer y el menor dolor. Tú vive
tú disfruta, tú haz. Si te produce placer, adelante. Estos son diferentes sistemas éticos dentro del no absolutismo, pero como les dije, existe el absolutismo. ¿Y qué es este? Bueno, el absolutismo defiende la existencia de valores absolutos. Este sistema entiende que hay verdades o absolutos por medio de los cuales podemos medir objetivamente la conducta de los hombres. El absolutismo dice, hay una ley y esta ley te va a decir si tus acciones son correctas o no son correctas. Fin del comunicado. Dentro del absolutismo también tenemos diferentes corrientes que tal vez las hayamos escuchado, las hayamos mencionado, pero no sabíamos que eran un sistema ético. Por ejemplo, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Tomar las declaraciones bíblicas, sean preceptos, prohibiciones o principios, y establecerlas como leyes rígidas para el comportamiento de los seres humanos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en muchas partes del Nuevo Testamento cuando Jesús se enfrenta con los fariseos. Ellos querían imponer unas leyes muy rígidas y eso hacía desalentar a las personas que querían acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento también, al principio, en la iglesia primitiva, encontramos algo parecido, cuando están los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Los creyentes judíos le decían, bueno, tú como eres gentil, pues te tienes que circuncidar para poder ser parte de nosotros y poder tener este compañerismo, cuando en ninguna parte Dios había establecido que se tenían que circuncidar, sino esto es muy legalista de la corriente legalismo. Y podemos escuchar tal vez en las iglesias esto, es que eres legalista, porque a fuerzas quieres que se cumpla esto, no hay excepción a la regla, cosas por el estilo, legalismo. Pero también hay otra corriente del absolutismo que es el literalismo, también se van al extremo. Cumplir literalmente con las prohibiciones que están en la Biblia e imponer normas de comportamiento sobre personas hoy en día en base a prohibiciones. Toman las enseñanzas de la Biblia y las quieren poner tal cual en nuestros días. Un ejemplo de esto es en cuanto a la mujer, la enseñanza de la mujer. Si vemos en el Nuevo Testamento que Pablo dice que la mujer pues calle en la congregación, pero tenemos que estudiar todo el contexto que estaba pasando alrededor. Pero si nos vamos a esta corriente de literalismo, una mujer en la iglesia entonces no podría enseñar. Cuando vemos que Dios también ha dotado a mujeres para poder, con el don de enseñanza, para poder enseñar a su iglesia. Entonces no podemos irnos tampoco al extremo del literalismo. Otra corriente dentro del absolutismo es el método de buscar principios pertinentes. Se toman enseñanzas de la Biblia y se insiste que muchos son tan pertinentes para nosotros como las noticias del día. Pero también se reconoce que algunas de las prohibiciones y los mandamientos son anticuados y por eso no se deben aplicar de forma literal, pero pueden darnos orientación a las decisiones diarias. El método de buscar principios pertinentes es tomar un principio que viene en la Biblia y con base a él saber qué decisión tomar y no irnos al literalismo de hacer todo lo que viene en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico, cuando vemos las enseñanzas que se tienen que hacer cuando una persona se llena de lepra. Tiene que presentarse con el sacerdote, tiene que examinar sus lepras, si no es lepra, tiene que aislarse, tiene que estar tantos días fuera del campamento, si es un animal, si es parte de la carpa donde vive, y son varios principios. Pero si nos ponemos a pensar, en el Antiguo Testamento el sacerdote hacía función también de doctor, pero hoy en día tenemos doctores y podemos acudir a un doctor para que nos diga cómo tratar la lepra. Y si vamos con un pastor, pues es probable que nos sepa cómo tratar una lepra.
y no nos pueda dar un medicamento para ello. Entonces, el método de buscar principios pertinentes es, hay enseñanzas, puedes tomarlas, algunas no se aplican del todo tal cual en hoy en día, pero me pueden dar un indicio de qué es lo que puedas. Y bueno, ahora vamos con otro donde vamos a estar un poco más detenido, el absolutismo gradual. ¿Qué es este absolutismo? Bueno, plantea que hay leyes superiores e inferiores y debemos de obedecer el mayor imperativo, y al hacerlo no estaríamos pecando. ¿Cómo? Sí. El absolutismo gradual plantea que hay preceptos mayores que otros. Sí, Dios los ha dado, pero hay algunos, podríamos decir, que tienen un valor más alto. Y esto lo podemos ver en Mateo 22 del 36 al 40, que dice, cuando los fariseos estaban hablando con Jesús, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando Jesús les estaba diciendo esto, a los fariseos les estaban diciendo, sí, Dios y dio mandamientos, y esos mandamientos sí rigen a la humanidad, pero hay unos que son más importantes que otros. Como en Proverbios podemos encontrar también que hay cosas que Dios más odia que otras cosas. Entonces hay mandamientos superiores, mandamientos que se tienen que cumplir porque se tienen que cumplir, no escuchen, no importando si otros mandamientos se tienen que cumplir. ¿Cómo? Aquí es donde entran los conflictos morales. Como el conflicto del principio, el ejemplo que les di, si Tomás tenía que robar para salvar la vida de su mujer, o seguir con la ley, no robar y ver cómo su mujer iba a morir a pesar de que había una solución. Estos conflictos morales son circunstancias especiales en las que el dador de la ley nos da permiso para actuar en contra de lo que él mismo ha prescrito. Ojo, el hombre no puede decidir por sí mismo. Dios es quien es el estándar y el autor de la ley. Él es el único que puede hacer. A lo largo de la Biblia podemos encontrar diferentes conflictos morales que sucedieron a los personajes de esta historia. Uno de ellos, como podemos ver en la imagen, fue el ejemplo de las parteras hebreas. Las parteras hebreas, si nos vamos al Éxodo, tenían una orden de Faraón que decían que cuando fueran a ayudar a una mujer hebrea a dar a luz, si fuera varón, el niño tenía que matar. Esa fue la orden. Pero las parteras sabían que había una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel que decía que tenían que ser prósperos, o sea, que tenían que tener una gran multitud. Estas parteras entraron en un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos al rey o obedecemos a Dios? Vemos en la historia que obedecieron a Dios y le mintieron al rey, le mintieron al faraón diciendo que pues cuando ellas llegaban ya las mujeres hebreas ya habían dado a luz, que probablemente eso no es verdad, pero mintieron para preservar la vida del pueblo de Israel. Y en ese mismo pasaje se ve que Dios las bendijo y les dio familia. Pero ¿cómo? Si vamos a los mandamientos y dice Dios que pues no debemos de mentir. Y ellas estuvieron mintiendo y les fue bien. ¿Cómo? Salvaron la vida de alguien más.
otro de estos ejemplos de conflictos morales. Vámonos con el rey David. David hubo una época en su vida donde estuvo huyendo y había soldados con él. Llegaron muy hambriados, con mucha hambre porque había pasado muchos días sin poder comer y entraron. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron de los panes que eran consagrados para Dios. ¿Qué debía de pasar ahí? Debían de haber muerto, porque esos panes no podían tocarse. Pero no fue así. Ni David ni sus soldados murieron. ¿Por qué? Si se había violado una ley. Porque Dios lo permitió. Dios permitió para preservar la vida de este pueblo. Y ahora hay otro ejemplo que sí ha causado mucha confusión, muchas interrogantes a lo largo del cristianismo, yo creo. Vamos con Josué. Josué sabe que en la ley de Moisés dice, no matarás. Pero a Josué se le da la indicación de que cuando van a cruzar el Jordán van a tener que matar a muchos pueblos. Y si igual que ustedes, yo también me pregunto, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Entonces, no te puedo decir por esta razón, no, todavía me cuesta entender. Lo único que he llegado a comprender es que Dios dio autoridad para que estos pueblos fueran destruidos y así el pueblo de Israel, que de por sí era bien cabeza dura, no cometiera más, ¿cómo explicarlo? Más errores. No se dejaran influenciar por otras culturas, no fueran exterminados, porque recordemos que es un pueblo que realmente no era guerrero, era pastores, y los otros pueblos eran guerreros. No fuera exterminado. En la misma Biblia dice que para que las presas del campo no se los comieran a los israelitas. Entonces hay razones en las cuales Dios, como quien dice, te permite ir en contra de un principio que Él estableció. Y aquí es donde decimos, bueno, ¿y eso cómo lo vemos hoy en día? La semana pasada, Claudia nos estaba comentando de cómo ella en su trabajo tuvo que tomar una decisión en cuanto a divorciar a una persona o no. Ahora, otro ejemplo que les puedo decir que yo viví fue hace algunos años. Mis papás viven en la frontera norte con Estados Unidos. Y resulta que mi papá es profesor de preparatoria. Los muchachos de la colonia, del barrio, lo conocen. Un día, uno de los chicos vecinos salta a la barda de nuestra casa, se encuentra a mi mamá y le dice, ayúdeme, escóndame, la policía me está buscando. Mi mamá obviamente se asustó, no sabía ni qué estaba pasando, entra a la casa y sale mi papá a platicar con este chico. Este chico, pues era, me voy a escuchar, no racista, pero la verdad hay mucha discriminación en nuestro país. Morenito, flaquito, tatuado. Y trabajaba en en una empresa de lavado de carros. Entonces, la policía lo estaba buscando para inculparlo de un delito, porque inventaron que este chico tenía una lancha en la cual pasaba personas de manera ilegal de México a Estados Unidos, cuando realmente no es cierto. El chico se la pasaba trabajando todo el día lavando carros. Y ahí entró, la policía venía persiguiéndolo, el chico estaba pidiendo auxilio y mi papá tenía que tomar una decisión. Si lo metía a la casa, estábamos en contra de la ley. Y aparte, nos puede ir mal a nosotros como familia. Pero si lo entregaba a la policía, lo iban a desaparecer. Lo iban a desaparecer. Entonces, ¿qué hacía? No supimos cómo, pero fue en cuestión de segundos.
Mi papá le dio un par de tenis porque el chico estaba descalzo, hasta eso. Le dio un par de tenis y se fue de la casa. Cruzó otras bardas y se fue a correr. En cuestión de minutos llega la policía a nuestra casa. Teníamos una barda de malla y la barda, había una parte que estaba un poco caída. Saltan por la barda, entran corriendo por el patio de mi casa. Me tocó verlos por una ventana armados y persiguiendo al chico. Ya pues como no supieron a dónde corrió y todo, pues se salieron. Ya mi papá pues platicó con ellos, él no dijo que no sabía nada del chico y así quedó. Y ellos se fueron. Y ahí tú dices, bueno, es que lo tenía que entregar porque pues lo estaban buscando, él mintió, él mintió porque sí sabían dónde estaba el chico. Pero volvemos a esto, si lo entregamos, ¿qué le iba a pasar? Una injusticia. Y ahí es donde entra el conflicto moral. En ocasiones habrá oportunidad en que Dios te permite violar alguno de sus mandatos para salvaguardar otro principio mayor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un poco complicado, confuso, sí. Pero debemos de recordar esto. Que Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor para guardar una ley o principio mayor. ¿Y qué significa esto? Que sí, habrá ocasiones en que vamos a tener que tomar una decisión difícil. Vamos a tener que ceder, que violar más bien alguno de sus principios. ¿Y nos vamos a sentir mal? Sí. ¿Y nos vamos a sentir culpables? Sí. Pero es por un bien mayor. Ojo, el absolutismo gradual no tiene que ver con cualquier dilema en que te encuentres, que representa escoger entre una cosa y otra. O sea, no lo confundamos y no andemos viendo absolutismo gradual por donde sea o conflictos morales por donde sea. Por ejemplo, ¿me voy a tomar una sustancia tóxica? ¿Sí o no? Ay, estoy en un conflicto moral. No, es muy obvio, es no, porque es dañino para tu salud. Eso no es un conflicto moral. Sino, el conflicto moral, el absolutismo gradual, se da cuando nos enfrentamos entre algo que tiene que ver exclusivamente con absolutos dados por Dios. Dos principios dados por Dios, y uno de ellos se va a tener que violar. Entonces, hay excepciones al absolutismo gradual. Hay partes donde Dios te dice, no importa la ley. No lo hay. Exoneraciones sí. ¿Qué es esto? Esto no significa que Dios entienda que una persona no ha violado ningún principio, sino que Él ha decidido exonerar a ese individuo del castigo que le corresponde por haber violado ese principio. ¿Qué es esto? Cuando hacemos este tipo de conflictos morales y violamos una ley para respetar una ley mayor, significa que seguimos siendo culpables. ¿Por qué? Porque violamos una ley y seguimos siendo culpables. Pero la diferencia de los conflictos morales es que Dios decide quitarte el castigo que corresponde por haber violado esa ley. Y un ejemplo para que podamos entender más esto de las exoneraciones es la cruz. Sí. En la cruz, Dios castigó al inocente por el culpable. Un acto así es considerado inmoral. ¿Cómo es posible que alguien inocente va a pagar por alguien que tiene toda la culpa y que merece morir? No es posible, no es justo. Pero Dios, siendo Él el que dictó la ley, siendo Él el que dijo es que tienes que morir por tu pecado, ese es el castigo, ese mismo Dios hizo
que otra persona pagara en mi lugar. Entonces hubo un absoluto mayor, la misericordia de Dios, que prevaleció sobre otro absoluto de Dios también, de la justicia. La misericordia prevaleció sobre la justicia. Y solamente Dios pudo haber hecho eso. Porque fue el mismo que hizo la ley, el mismo que está violando esa ley y permitiendo que nosotros no paguemos el castigo que merecemos. Y esto es lo que podemos entender, chicos, sobre el absolutismo y el no absolutismo. Recordamos, siempre va a haber un absoluto que sobrepase a otro absoluto de Dios. Muchas gracias, Eli. Pues como Eli les comentaba, chicos, ahí con la imagen de la cruz de frente podemos ver que como el Señor Jesús les explicaba a sus discípulos en Lucas 18, 28, 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, pues si ustedes han decidido seguir a Jesús y piensan que hay algún pecado, una ley violada, que han roto la ética misma de Dios, pues como Él está explicando, no hay regla que pueda sobrepasar la regla de Dios, que es el decidir amarnos y perdonarnos, como lo hizo a través de la cruz, y que es la muestra de que solo, como decía Eli, ¿no? Un absoluto puede con otro absoluto, y parece imposible para nosotros, ¿no? Pero es posible para Dios. Entonces, pues, esta es una oportunidad más del Señor, y a través de esto nos presenta su evangelio, que Él puede, siendo absoluto, perdonarnos las leyes que rompemos con Él mismo, con su propio Hijo, con su propio cuerpo, con su propio espíritu, darnos una oportunidad de salvación. Así es que esta es una oportunidad más para ponernos a cuentas con el Señor, para entender lo que Él hizo con nosotros a través de un tema que pareciera no tener nada que ver, ¿no? Que es la ética y los sistemas, pues sí, porque Dios es el absoluto, como decía Eli, que puede con todos los absolutos. Muchas gracias, Ruth. Gracias a cada uno de los que estamos aquí. También, pues, los seguimos invitando para que podamos acercarnos a Dios, seguir caminando junto a Él, y pues que Él nos siga guiando en medio de cada situación. Y bueno, llegando al final del día de hoy, queremos compartir queremos compartir con ustedes un video. Ahí les va. No, espérenme. Porque no... Hay que ser. Listo. Hola. Bueno, te explico un poco más acerca de Intenso. Bueno, queremos que tú sirvas con tu profesión, con lo que tú ya sabes hacer. Si tienes alguna habilidad, don o talento, cantas, bailas, no sé, sabes evangelizar muy bien, sabes usar mopeds, trabajas con teatro, trabajas con niños, eres psicólogo, enfermero, médico, dentista, lo que tú tengas para hacer, lo vamos a usar en Intenso. Vamos a tener capacitación en línea, pero también llegando allá vamos a tomar una capacitación en teatro y evangelismo a través de la oralidad para poder compartir el evangelio con las personas a las que vamos a servir. No te pierdas esta experiencia. Nos vemos del 10 al 17 de abril en Tapachula, Chiapas. Bien, pues es parte del trabajo que se está realizando a través de Radical México. Aquí Ruth es quien está a cargo de este programa, en donde pues los invitamos, si alguno de ustedes quiere participar en este trabajo de misiones,
puede hacerlo, escríbale de manera personal a Ruth. Allí está en el grupo de WhatsApp. Si no, pues puede escribirnos a cualquiera de nosotros para poder pasarles su contacto. Igualmente también, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Algunos nos conocen, otros no, pues ya saben que estamos aquí como el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil, aquí en colaboración con Radical, haciendo este trabajo de ministerio, de discipulado, y pues esperamos y confiamos que estos temas sean de bendición para cada uno de ustedes, no solamente para edificación de ustedes, sino también para que puedan tal vez generarles ideas o conocimiento o incrementar su fe incluso para que puedan ir y compartirlo con alguien más, ya sea familiar, amigos, hermanos. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Les estaremos compartiendo por el WhatsApp la grabación por si quieren retomar o repasar alguno de los puntos que vimos el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con una oración y nos vamos. Vamos ahora. Señor, gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Dejamos en tus manos a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que el día de hoy están por acá. Dios, bendícelos. Tú sé con nosotros esta semana. Guíanos y Dios, ayúdanos a verte a ti en medio de cualquier situación y a acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.